Nuevamente, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien en sus casas. Y esta actividad que se llama astronomía o el sistema solar a tu medida. ¿En qué consiste? Consiste en que nosotros podemos determinar la distancia que hay entre la Luna y la Tierra y compararla, digamos, para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan ellos ver y distinguir, digamos, cuán lejos está la Luna, por mucho que nosotros creamos que puede estar cerca. Bueno, la distancia de la Tierra a la Luna, ahí está como la presentación formal. Esta es una actividad que decía está dentro de la actividad de la red de astronomía para profesores, en el cual yo pertenezco como profesor, digamos, tutor. Y la actividad que siempre uno nos pregunta cuando vemos la Luna, bueno, aquí está desde Santiago, la vemos majestuosa en la cordillera. Y muchas veces cuando niños o niñas nos preguntábamos, ¿cuán lejos será llegar? Imagínense el tamaño que tiene que uno cuando la observa. O vista desde la Tierra, al revés. La Tierra vista desde la Luna. Nos sorprende cuando nos muestran esas imágenes. Y por lo tanto, uno contempla, digamos, cómo cambian el ángulo de medición. Entonces, la distancia entre la Tierra y la Luna a escala. Y uno no hace, ¿cuántas tierras llegarían a la Luna? O sea, si tomamos el planeta Tierra y empezamos a ponerlas en hilera, ¿cuánto se demora en llegar a la Luna? Una pregunta que muchas veces a nuestras y nuestros estudiantes le hacemos ver, y ellos dan cifras a veces 20 veces, otros 1000 veces, porque realmente no sabemos. De hecho, nosotros mismos, cuando viajamos, por ejemplo, a Puerto Montt, que son 1000 kilómetros, y uno dimensiona que el tamaño de la Tierra, ¿cuántos viajes a Puerto Montt tendríamos que hacer? Entonces, la actividad primero que uno le hace es contar cuántas tierras ven desde la Tierra a la Luna. Y empiezan a contar y observamos que da un número. Entonces, para responder esa pregunta, ¿cuántas tierras llegan a la Luna? Necesitamos cartulina blanca, tal como se ve ahí, cartulina azul, tijera, lana o cuerda de 4,5 metros o 450 centímetros, wincha de medir, lápiz grafito y un alfiler para firmar, digamos, cuando hagamos un dibujo. Pero tenemos que ver también un poco de matemática para poder hacer este dibujo a escala. Ahora, la palabra escala, uno puede hablar con los niños y niñas en el sentido de los juguetes, por ejemplo, estos juguetes o las muñecas o muñecos que normalmente ahora está todo hecho a escala, y hacer comparaciones, que si uno tomara ese muñeco y lo aumentara, se daría cuenta que es digamos, las medidas estándar. Entonces, el radio de la Tierra, así aproximado, porque acuérdense que la Tierra es achatada, es 6.371 kilómetros de radio, como 12.700 kilómetros de diámetro. El radio de la Luna es 1.737, 3.400 y tantos. Si yo dividiese el radio de la Tierra con el radio de la Luna, tendría un factor de 3,7, es decir, la Tierra es 3,7 veces más grande que el radio de la Luna. Entonces, y también sé, como dato, que la distancia media entre la Tierra y la Luna son 384.400 kilómetros aproximadamente, pensando que en algún momento la Luna está en afelio y en otro en perihelio. O sea, la Tierra con respecto a la Luna. O sea, la Luna con respecto a la Tierra. Entonces, anotamos esos datos y yo digo, bueno, si la Luna en mi escala la hiciera de 2 centímetros, por lo tanto, la Tierra la tendría en 7,4 centímetros, de acuerdo al dibujo. Con eso ya yo puedo empezar a dibujar, a trabajar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a realizar círculos. ¿Cómo? Vamos a tomar un lápiz, lo vamos a amarrar en un extremo con una cuerda y de ahí medir el radio del círculo. Al construir en el punto libre, se afirma la cuerda y se hace girar el lápiz. Es decir, yo mido, por ejemplo, inicialmente estos 2 centímetros, mido desde el lápiz, el centro del lápiz, donde está la mina, con la cuerda 2 centímetros, fijo ese punto libre
y empiezo con el alfiler afirmado ahí a girar. Y ahí tendría un círculo de 4 centímetros de diámetro, con un radio de 2 centímetros. Lo mismo haría con la Tierra, es decir, todo monumento, la cartulina azul, y dibujo, digamos, el círculo respectivo, de un radio de 7,4 centímetros, por lo cual nos da como 14,8 centímetros de diámetro. Entonces, ya tenemos los círculos en las cartulinas, lo puedo hacer 2 dibujos cada uno, y los pego con pegamento, y ahora nos vamos a, bueno, ahí se ven los círculos realizados de 7,4 centímetros y de 2 centímetros. Una vez que ya hemos construido estos círculos, los pegamos y hacemos un orificio para la Tierra y un orificio para la Luna. Bueno, aquí yo le puse aproximadamente la cuerda de 390 centímetros, o sea, pero si esto es 84, uno puede hacerlo con más precisión. Una vez que ya están hechos estos círculos, empiezo a medir, a observar la Luna desde la Tierra, ¿cierto? Y es un trabajo que se los voy a mostrar ahí. Ahora uno le pregunta a los estudiantes, bueno, enrollemos esto, o sea, ¿qué pasa? Y la gran sorpresa para algunos, que de acuerdo de la longitud que midió la cuerda, le dio cerca de 29, 30 de vueltas enrolladas. ¿Cuántas veces? Es decir, si yo tomo este disco, que va a ser la Tierra, y lo empiezo a enrollar, las veces que estoy observando acá, uno se da cuenta que le da aproximadamente 29 o 30. Y es una gran sorpresa para los estudiantes y las estudiantes, o la familia, si quieren compartir esta experiencia. Entonces, ya tenemos, digamos, esa distancia. Después podemos compararlo, o sea, decirle a ellos, miren, si de Santiago a Puerto Montt hay aproximadamente 1000 kilómetros, entonces, y la Tierra tiene 6000 de radio o 12000 y empieza a hacer esos cálculos, entonces, ¿cuántas veces yo iría a Puerto Montt? Sería lo equivalente de ir a la Luna, por ejemplo. O convocarlo y llevarlo a pensar cuánto se demora, por ejemplo, una nave en ir a la Luna, cuántos días o horas que puedan demorarse. O si realmente todos los planetas del sistema solar entran en esta distancia. O sea, la idea es invitarlos y motivarlos para que ellos empiecen a relacionar y pensar. O dimensionar también el tamaño de la Tierra, digamos, o sea, y empezar a probar, ya, a ver, cuántas tierras necesito yo para ir a este otro lado, así sucesivamente. Esa es una actividad que la podemos hacer, muy simple. Bueno, ahí están los datos técnicos. Aquí. Entonces, lo esencial, ya tenemos esta primera actividad, este primer taller, que entonces la idea es que ustedes formen los círculos, se corten y puedan desde su casa trabajarlo. Ahora, hay otra actividad que yo la encuentro demasiado entretenida, y de hecho hay muchas versiones de medir la distancia del sistema solar. O sea, aquí también cómo era el sistema a tu medida. Y lo hemos hecho en hoja de papel, en papel higiénico, o sea, de todas las tipos de actividades. Pero desde hace 2 años, junto con el equipo y una profesora, Paula Chamarro, que aportó, se nos ocurrió hacer el sistema solar a tu medida, o sea, como una pulsera, y usando las leyes de Kepler, que ahora les voy a dar,
vamos a construir una pulsera o un collar del sistema solar que también nos dimensiona. Si ya teníamos una escala de la distancia de la Tierra a la Luna, ahora podemos tener a escala de distancia, no de tamaños, porque también ahí no son tan fáciles de obtener, de los planetas y con respecto a su ubicación con el Sol. Entonces, Johann Kepler, un astrónomo alemán, entre 1571 y 1613, enunció 3 leyes sobre las órbitas del objeto celeste en torno al Sol, a partir de la observación que anteriormente había tenido Tycho Brahe. Anotando los datos de Tycho Brahe, empezó a determinar ciertos cálculos y llegó a las siguientes conclusiones. La primera ley: cada planeta describe una órbita elíptica alrededor del Sol. O sea, el Sol, ya no, de acuerdo a Copérnico, que estaba en el centro de una circunferencia, ahora él traslada ese centro de la circunferencia a una figura geométrica que es la elipse y puso en uno de sus focos. La segunda ley manifiesta que la recta que une cualquier planeta con el Sol durante su desplazamiento en su órbita barre, en el fondo uno dice, barre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, los planetas que están más cerca del Sol viajan más rápido y los que están más lejos del Sol, su rapidez es más lenta. Y la tercera ley habla del cuadrado del periodo de revolución, o sea, el giro en torno al Sol, y por lo cual uno puede decir que es proporcional al cubo de la distancia media de ese planeta al Sol. O sea, igual vemos que t cuadrado es igual a k por a una constante, que en este caso lo vamos a k igual a 1, y podemos entonces determinar el valor de la distancia media de un planeta. Ahora, si uno trabajara con esta fórmula, a ver, voy a correr esto para acá. Entonces encuentro que la distancia va a depender del periodo al cuadrado y después la raíz cúbica, que para los menores igual es complicado, entonces uno tiene que ayudar a pues, determinarlo. Ahora, para grata sorpresa y más bien para el asombro de estudiantes de tercero básico o cuarto básico, en una actividad que hicimos esto, que les llevé calcular científica, y que aprendieron a conocer nuevos números, bueno, y explicar lo que es una raíz cuadrada, etcétera, o una raíz cúbica, y ellos que empiezan el asombro, o sea, que aparecen nuevos números que ellos realmente no los conocían. Entonces, seguimos. Bueno, esta tabla es una tabla de unidad astronómica con respecto a los planetas del sistema solar. También mencionarle para ellos y ellas que una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol. O sea, estamos hablando aproximadamente de 150 millones de kilómetros. Por lo tanto, tenemos para Mercurio 0,4 UA, unidad astronómica, Venus 0,8, la Tierra 1, Marte 1,5, Júpiter 5,2, Saturno 9,5, Urano 19,2 y Neptuno 30,1. Esta tabla la vamos a ocupar para lo siguiente. Vamos a usar una escala en centímetros y uno puede darle el factor, este múltiplo. Este múltiplo uno lo puede trabajar. Puse que la Tierra, esa es la esencial, puse múltiplo de 10 en relación a la Tierra. O sea, la Tierra está a 10 centímetros del punto de origen. Venus a 8 centímetros, Mercurio 4 centímetros, Marte 15 centímetros, Júpiter 52, así sucesivamente. Por lo tanto, el punto cero para nosotros va a ser el punto desde el Sol, a 4 centímetros va a estar Mercurio, a 8 centímetros del punto cero Venus, y así sucesivamente. Le damos la escala. Si alguien quisiera modificar la escala, de 15, de 20, de 4, es el criterio de cada uno. Entonces,
Materiales. Necesito hilo, aproximadamente 340 centímetros, 350. Esferas ahuecadas. Estas esferas las que se hacen los collares, no sé cómo se llaman, estas esferas. 4 esferas pequeñas, una grande y... No, una grande y 3 medianas. Acá tenía que ser mediana. Las esferas pequeñas, si tienen, por ejemplo, el azul que va a representar a la Tierra y el rojo representa a Marte, Venus puede ser una esfera café. Yo le puse un café más claro que encontré a Mercurio. Después, la más grande que encontré para Júpiter, café, otro medio amarillo, otro para Saturno, unas azules o violetas, tanto para Urano y para Neptuno. Bueno, silicona o pegamento para, como están ahuecadas, para que no se desplacen, uno le pega. Entonces, se toma un extremo, hace un buen nudo, en el que será el punto de partida, y luego, o no hagan, yo creo que, bueno, hacen el camino, yo lo hice al revés. Pero también pensando, uno todavía no le haga el nudo, pero sin marcar, pintar algo, decir que aquí está el punto cero, y luego hacer los nudos a cada punto indicado, e insertar las esferas pequeñas. Primeramente las pequeñas, después las grandes y las medianas. Vean ustedes cómo les es más fácil. Bueno, eso no. Ah, ya. Entonces, la idea. Vamos a dejar de compartir. Esa es una invitación que estamos haciendo que después. Ya. La idea entonces es mostrar las actividades. No voy a usar ahora las tijeras por. Vamos a ver esto. Ya. La actividad es la siguiente. Tenemos el disco. De hecho, voy a hacer trampa. Construí ya el disco. Está el disco aquí. La cuerda, que la medí. O sea, la escala de la cuerda. Fíjense. Y construí la luna pequeña aquí. Entonces, uno, una vez que ya tiene eso, lo empieza a estirar y compara. Y después toma la cuerda y comienza a dar cuántas vueltas, por ejemplo, vamos a tener, empezamos a contar, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas, 7 vueltas, 8 vueltas, 9 vueltas, 10 vueltas, 11 vueltas, 12 vueltas. Bueno, aquí mi ayudante me cortó menos hilo, por eso no resultó, pero la idea es que tengamos entre este factor que habíamos dado de 29 y 30. Y el tema de las cuencas, cuenca era más que, es la siguiente. Aquí se los voy a presentar. Tuve hasta tarde ayer armando. Si ustedes observan, tenemos, bueno, Mercurio, Venus. Esto se ve inverso. La Tierra, después como a 50 centímetros está Júpiter. Sí, logro ver. Está Júpiter. Y empezamos a tirar planetas, uno más. Y empezamos a agregar en esta cuerda los planetas del sistema solar. Entonces, esa es las actividades que les presento para que lo puedan realizar en la casa. O sea, y para enseñarles la escala y dónde se encuentra nuestro planeta con respecto al Sol y a los demás planetas. Para enseñarles la escala y dónde se encuentra nuestro planeta con respecto al Sol y a los demás
Esa es la actividad que les puedo presentar desde la casa. No sé si quieren hacer consultas. Ahora, antes de las consultas, los invito a todos desde del Facebook de Astronomía Colón. El día martes vamos a hacer un encuentro con los estudiantes y las estudiantes de electivo de física sobre un encuentro con la cosmovisión atacameña, con un profesor de historia y que tiene una organización Astrocoya en San Pedro de Atacama. Y vamos a hacer en vivo un encuentro de la cosmovisión atacameña. Y la idea es que, ¿cuál es el objetivo? Que las estudiantes y los estudiantes puedan ellos comprender la cosmovisión de los pueblos originarios. Partiendo de la base que el nuevo programa de física electivo, en la unidad de astronomía, entre comillas, habla sobre la cosmovisión de los pueblos originarios para entender también la cosmovisión, o sea, para entender la visión de la astronomía moderna. Así que queda la invitación. La medida de la distancia, aquí me hacen unas preguntas, estoy viendo. La medida del hilo de la Luna a la Tierra, hay que hacer la escala, acuérdense que eran 2 centímetros. A ver si pongo la presentación. Ahora vamos a ver aquí nuevamente la presentación. No. Compartir. Ya, aquí vamos a hacer la pregunta. Vamos a ver estas dos tecnologías. Es que yo le había puesto. No es la Tierra. Vamos. Ya. 450 centímetros. ¿Por qué? Porque lo teníamos en la escala acá. Esta escala. Si la luna, yo usé la luna de 2 centímetros, por lo tanto, equivale a 868.000, o sea, 886,5 kilómetros. Por lo tanto, 868,5 kilómetros, disculpe. Por lo tanto, para saber 384.400 kilómetros, lo dividía por los 868,5 y me daba 442,6 centímetros. Esa es la idea. Así que saludo a nuestro amigo Mario Uvilla. Y ¿se puede corregir? Sí, se puede corregir. Sí. La idea es que siempre uno vaya mejorando las actividades. ¿Se puede corregir? Sí, se puede corregir. La idea es que siempre uno vaya mejorando las actividades. Ahora me di cuenta de algo cuando estaba contando, que como estamos midiendo diámetro y yo contaba las vueltas completas, después ese resultado lo multiplicaba por 2 y ahí me coincidían las vueltas, que estaba echando la culpa al ayudante. Voy a aprovechar. Bueno, si nos quieren comunicarse, bueno, tenemos nuestro correo astronomiacolon@gmail.com, el Instagram, que es Astronomía Colón, o el Facebook Astronomía Colón. Y bueno, nos ubica en la red de astronomía en varias agrupaciones. Y en momento de saludo, bueno, saludo igual a nuestro astroamigo del CACH, a la profesora Marixa, ¿cierto? Arias, allá en Vicuña, también a la profesora Fabiola Salinas, que está en Puerto Montt, y a mucha gente que ya nos saludaron, entonces vuelvo a saludar. Y pensar también que ya hace un año estábamos todos vueltos locos por el eclipse de sol. Pero si este año las condiciones no se pueden, porque tenemos que cuidarnos mucho,
que tenemos que ver el eclipse cada uno en su zona y no volverse locos. Total, eclipse habrá en otros momentos o habrá que viajar nomás para verlo. Pero no hay que sacrificar por ver un fenómeno astronómico que está en riesgo nuestra salud.